Francetta Borelli apretó los dientes. Los inquisidores lo anotaron en el registro oficial con una frase que todavía existe, en un archivo en Génova: la mujer se ríe. No se reía. Le estaban arrancando algo que no vamos a nombrar. Y ella, en lugar de gritar, cerró la mandíbula con tanta fuerza que los músculos de su cara formaron algo parecido a una mueca. Los inquisidores la interpretaron como desafío. Escribieron que era la bruja más poderosa de Triora, que incluso el dolor la dejaba indiferente. Lo que los registros no dicen es qué le hicieron después. Eso es lo que este lugar oculta. No leyendas, no folclore, documentos reales, con nombres reales, que describen lo que hombres con autoridad eclesiástica le hicieron a mujeres comunes en un pueblo de 500 personas, entre 1587 y 1589. Vamos a reconstruir lo que ocurrió en Triora, en los Alpes de Liguria, al noroeste de Italia, a partir de los archivos de la Inquisición genovesa, de los testimonios de los pocos que sobrevivieron, y de una pregunta que nadie ha podido responder con certeza. ¿Qué pasó con las mujeres que desaparecieron después de que el proceso terminó? Triora existe desde antes de Roma. Arqueólogos encontraron evidencia de asentamiento humano en la zona desde el Neolítico. Pero el pueblo que conocemos hoy, con sus calles de piedra gris, sus arcos medievales y sus casas excavadas parcialmente en la roca, se formó durante la Edad Media. Está ubicado en el Valle Argentino, a casi 800 metros sobre el nivel del mar, en la región de Liguria, provincia de Imperia. En el siglo XVI, Triora era un pueblo de unos 500 habitantes. No era insignificante. Era la podestería de la República de Génova, en esa zona de los Alpes, defendida por 5 fortalezas, y era un nodo de comercio entre el Piamonte, la costa Ligur y la cercana Francia. Por allí pasaban mercancías, sal, tejidos. El pueblo tenía autoridades propias, un parlamento local, y dependía políticamente de la poderosa República de Génova. Todo funcionaba como debía funcionar, hasta que las cosechas fallaron. No una vez, 2 años seguidos. Las causas reales probablemente tenían que ver con el clima. Algunos historiadores modernos también señalan maniobras económicas de los terratenientes que manipulaban el suministro de grano para especular con los precios. Pero en 1587, en un pueblo de 500 almas en los Alpes, nadie hablaba de especulación. El hambre era un castigo, y los castigos tienen causas. Y las causas, en ese tiempo, tenían nombre. En Triora había un barrio llamado La Cabotina. Era el barrio más pobre del pueblo. Casas pequeñas, algunas parcialmente excavadas en la roca. Ahí vivían viudas, mujeres solas, mujeres sin familia que las protegiera. Algunas conocían plantas medicinales, algunas preparaban remedios, algunas sabían cosas que las mujeres con esposo e hijos no necesitaban saber, porque tenían a alguien que las protegiera de no saber. Se empezó a decir que se reunían de noche, que hacían rituales, que hablaban con algo. Los documentos de la época las llamaron Donnicciuole sospette di maleficio, mujercitas sospechosas de hechicería. Un término diminutivo, despectivo, diseñado para reducirlas antes de acusarlas. Las denuncias llegaron a Génova. En octubre de 1587, la República de Génova envió al inquisidor Girolamo del Pozzo, vicario del obispo de Albenga, a investigar las acusaciones. Del Pozzo llegó a Triora y encontró exactamente lo que venía a buscar. Las primeras 20 mujeres detenidas fueron señaladas por vecinos. Muchas de esas acusaciones tenían raíces en viejos rencores, disputas de tierra,
celos acumulados durante años. No importaba. Una vez dentro del proceso inquisitorial, el mecanismo era imparable. Las interrogaron, las torturaron. Y bajo tortura, las primeras 18 mujeres que confesaron hicieron lo que el sistema esperaba que hicieron. Nombraron a otras, a sus vecinas, a mujeres que conocían. Y entre los nombres que salieron había 4 niñas. Y un niño. Las confesiones arrancadas describían cosas que los inquisidores necesitaban que describieran. Vuelos nocturnos sobre los campos, reuniones en la cabotina a la luz de la luna, adoración a una cabra negra, consumo de carne humana, sacrificios de niños. Todo lo que el manual de caza de brujas del siglo XVI esperaba que una bruja confesara, apareció en los registros de Triora. Que esas confesiones fueran el producto de horas de tortura, no de crimen real, no alteraba la validez legal del proceso. Eso era lo que hacía al sistema perfecto. El dolor producía exactamente la evidencia que se necesitaba para justificar más dolor. Del Pozzo fue reemplazado por Giulio Scribani, un nombre que los archivos asocian a una palabra: ferocidad. Bajo Scribani, el proceso escaló. Más de 30 mujeres fueron detenidas en total. Varias murieron durante las torturas antes de que sus casos llegaran a juicio. Al menos 2 eligieron quitarse la vida dentro de las celdas, prefiriendo eso a continuar. El 30 de agosto de 1588, Scribani confirmó la sentencia de muerte por brujería para varias acusadas. Entre las condenadas estaban Peirina de Badalucco y Gentil de Castel Vittorio. Los archivos dan sus nombres, no sus edades, no sus familias, solo sus nombres y su sentencia. Pero antes de que las ejecuciones pudieran completarse, algo interrumpió el proceso. El Senado de Génova intervino. En octubre de 1588, los 11 prisioneros que quedaban en Triora fueron trasladados a las cárceles de Génova. El dux genovés Davide Vacca envió 2 solicitudes formales al Santo Oficio para dar por terminado el proceso. El 23 de abril de 1589, el proceso de Triora fue cerrado oficialmente. Los registros dicen que las mujeres sobrevivientes fueron liberadas. Aquí es donde el archivo se vuelve opaco. No hay registros de que ninguna de ellas regresara a Triora. Los habitantes del pueblo, incluso hoy, dicen que nunca volvieron, que fueron asesinadas de forma discreta después del cierre oficial, sin dejar rastro legal, que la intervención del Senado fue suficiente para detener el espectáculo público, pero no para salvar vidas en privado. Los historiadores dicen que no hay evidencia para confirmar eso. Tampoco hay evidencia para negarlo. Entre los documentos que sí sobrevivieron está el testimonio de Francetta Borelli, mujer de familia noble, detenida, torturada en el Palazzo Stella de Génova. En algún momento de su interrogatorio, cuando ya no podía hablar, apretó los dientes. O los inquisidores escribieron: «La mujer se ríe». Y en otra parte del registro dejaron escrito que era la bruja más poderosa de todo Triora. Francetta Borelli había dicho antes de que empezara la tortura una frase que también quedó registrada: «Aprieto los dientes, pero dirás que me río». Sabía exactamente lo que iba a pasar, y lo dijo, y pasó. Hay una anomalía en los archivos que los investigadores no han podido resolver de manera satisfactoria. Las confesiones de Triora son inusualmente detalladas en comparación con otros procesos de brujería de la misma época en Italia. El nivel de especificidad en las descripciones de los rituales, los nombres de los participantes,
Las fechas exactas de los supuestos aquelarres sugieren dos posibilidades que se contradicen entre sí. La primera, que los inquisidores guiaban activamente las respuestas, sugiriendo los detalles que querían escuchar, y las mujeres, bajo tortura, repetían lo que les indicaban. Esto explicaría la coherencia del relato. La segunda, más perturbadora para quienes estudian el caso, es que algo real ocurría en la cabotina. No vuelos, no magia, pero sí reuniones, prácticas de herbalismo y conocimiento ancestral que las mujeres del barrio pobre habían preservado durante generaciones fuera del control de la Iglesia. Esta segunda posibilidad no justifica nada de lo que ocurrió, pero tampoco la descarta la arqueología del lugar. La cabotina existe físicamente. Sus ruinas pueden visitarse hoy. Y el símbolo oficial de la ciudad de Triora, el que aparece en el escudo municipal, es Cerbero, o el perro de tres cabezas que en la mitología griega guardaba la entrada al inframundo. Nadie ha explicado de manera convincente por qué un pueblo de los Alpes ligures adoptó ese símbolo como emblema municipal, ni cuándo lo hizo. Los vecinos de Triora que estudian su historia local señalan que ese símbolo antecede a los juicios de 1587, que ya estaba allí antes de que llegaran los inquisidores, antes de las confesiones, antes de las torturas. Triora hoy tiene menos de 300 habitantes. El pueblo medieval está casi intacto. Las mismas calles de piedra, los mismos arcos, las mismas casas sobre la roca. En la entrada del pueblo está el Museo Etnográfico y de la Brujería, inaugurado en 2016. Contiene documentos originales del proceso, instrumentos de tortura y una reconstrucción de las condiciones en que fueron detenidas las mujeres. En las tiendas del centro se venden pociones, amuletos, hierbas, figuras de brujas en los escaparates. El turismo creció de forma significativa en las últimas décadas, especialmente alrededor del Festival Strigora, que se celebra el primer domingo después de agosto, y de las actividades de Halloween. Hay tours guiados a la cabotina, al monte del Forge, donde según los registros fueron quemadas algunas de las primeras víctimas, a la celda donde fueron encerradas varias mujeres antes de ser trasladadas a Génova. Una mujer del pueblo, entrevistada para un documental hace algunos años, dijo algo que los archivos del proceso no contradicen. Las que murieron no eran brujas, eran mujeres que sabían cosas. Y en ese tiempo, o saber cosas era suficiente para morir. Lo que el pueblo hace con esa historia hoy es más complejo que el turismo. Todos los años, durante el festival, hay un acto de memoria por las mujeres del proceso. Se leen sus nombres. Se reconoce lo que les hicieron. Pero hay una cosa que nadie en Triora ha podido hacer: confirmar cuántas fueron. Los registros oficiales hablan de más de 30 detenidas. Algunas fuentes locales mencionan cifras mucho mayores. El proceso duró 2 años. Los archivos tienen lagunas. Y ningún investigador ha podido establecer con certeza qué ocurrió con las mujeres que el Senado de Génova dijo que había liberado. Los archivos de la Inquisición genovesa están en el Archivio di Stato de Génova. Son consultables. Los investigadores que los han revisado dicen que están incompletos o que hay expedientes que mencionan nombres sin resolución documentada. Que hay un período de varios meses entre el cierre oficial del proceso en abril de 1589 y los siguientes registros del pueblo, donde simplemente no hay nada. Ese silencio documental tiene una explicación racional. Los archivos del siglo XVI son fragmentarios. Se pierden documentos, se deterioran. Hay incendios, inundaciones,
siglos de negligencia. También tiene otra posibilidad, que algunos historiadores no descartan públicamente, aunque tampoco la sostienen con evidencia, que alguien, en algún momento, se aseguró de que ciertos documentos no llegaran hasta nosotros. En la iglesia de San Bernardino, en Triora, donde según los registros se realizaban los rituales de purificación de las acusadas, hay vecinos que dicen escuchar cosas por las noches, puertas, corrientes de aire, sonidos que no corresponden a nada visible. Eso no es evidencia de nada. Pero Francetta Borelli también dijo algo que los inquisidores no esperaban que dijera. Lo dijo antes de que empezara la tortura, como si supiera que sus palabras iban a sobrevivir más que ella. Aprieto los dientes, pero dirás que me río. Sus palabras llegaron hasta aquí, las de los inquisidores también, y todavía no sabemos con certeza cuáles de las dos eran más peligrosas. Si este lugar te dejó con preguntas que no cierran, hay otro en el que los archivos oficiales dicen una cosa y los sobrevivientes dicen exactamente la contraria. En el siguiente video.